el día jueves. Amén. Y el tema de la lección, para los que no estuvieron, el jueves pasado es: Pablo narra el origen de su apostolado. Gloria al Señor. Y es la lección número 2. Alabado sea Jesús. Así que estuvimos viendo el inciso A, que fue que Pablo fue perseguidor de la iglesia. Inciso B, Pablo tuvo un encuentro con Dios. Eso fue lo que más estuvimos ahondando. Amén. Pero que a la misma vez estuvimos viendo cómo el apóstol, hermanos, antes de la conversión, perseguía a la iglesia del Señor, aquellos que se habían convertido después del Pentecostés. Amén. Aquellos que anunciaban las buenas nuevas de esperanza y de salvación. Pero aquí el libro de Gálatas, nosotros vemos, hermanos, lo que es las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que se estaban dando, y el apóstol tiene que hacer un énfasis, hermanos, porque cuando se levantan las falsas doctrinas, alguien tiene que levantar para refutarlas. ¿Cuántos dicen amén? No podemos decirle a todos así es. Cuando decimos amén, eso quiere decir así es, y no le podemos decir a todos amén. Así es que, pero hermanos, el apóstol Pablo fue muy cuestionado por lo que fue el apostolado. Todos sabemos que los apóstoles, pues los primeros apóstoles caminaron con el Señor, anduvieron con el Señor. Uno de los requisitos para poder ser un apóstol es que hubieran andado con el Señor, hubieran caminado con el Señor, ver los milagros que Cristo hacía. Gloria sea el nombre del Señor. Pero él tiene el enorme privilegio, hermanos, de que, amén, el Señor se le aparece y él escucha la voz del Señor directamente. El Cristo de la gloria se le apareció, dice la Biblia, camino a Damasco, cuando, hermanos, él iba con cartas para perseguir y llevar a la cárcel a todos los que anunciaban el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algo que quisiera enfatizar en esta noche, hermanos, y que usted lo tenga bien seguro, que Dios es un Dios de propósito, y Dios tiene propósitos con cada vida. Desde antes que alguien se convierta al evangelio, desde antes que Pablo se convirtiera al evangelio, el Señor lo veía como su discípulo, como su apóstol, como el hombre que iba a anunciar, hermanos, las buenas nuevas a los gentiles, que iba a llevar la palabra de Dios. Desde antes que alguien se convierta, ya Dios sabe lo que va a hacer. Lo único que esa persona tiene que hacer es, hermanos, buscar a Dios y ubicarse donde Dios lo quiere ubicar. Y muchas veces queremos nosotros y nos preguntamos, pero ¿dónde Dios nos quiere? En esta noche vamos a ver qué es lo que hay que hacer para poder uno descubrir a dónde es que Dios lo quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? La Biblia dice que somos un cuerpo, y el cuerpo tiene diferentes miembros, y cada miembro tiene diferente función. Pero todos los miembros del cuerpo son importantes, ¿sí o no? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así lo cataloga la Escritura, así lo cataloga el Señor. Somos el cuerpo, amén, de Cristo. Y nosotros somos diferentes miembros. No todos serán pastores, no todos serán evangelistas, no todos, hermanos, amén, serán maestros, no todos profetizarán, no todos, hermanos, pero en cada área donde Dios quiere usar a esa persona, ahí esa persona es importante o importantísima. No sé cuántos años usted tiene de haberse convertido al evangelio, y si usted sabe para qué Dios lo llamó, qué es lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Sabía que a veces estamos en lugares equivocados, que no es donde el Señor nos quiere. Estamos ejerciendo posiciones equivocadas, estamos ejerciendo, hermanos, hay personas que no son pastores. ¿Por qué no son pastores? Porque el pastorado es un llamado de Dios. Él es el que constituye pastores, Él es el que constituye apóstoles, Él es el que constituye evangelistas, Él es el que constituye profeta. El que lo hace es Él. Y el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, desde antes que se convirtiera, ya el Señor lo veía
como un apóstol. Amén. Jeremías fue un profeta. ¿Y qué le dice el Señor a Jeremías? Desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. O sea que cuando usted andaba pecando, cuando yo andaba pecando, ya Dios lo veía como lo que íbamos a hacer, porque Dios ve las cosas que no son como si fueren. Amén. Personas que entran a esta iglesia que posiblemente no han rendido sus vidas a Dios y son evangelistas, son pastores, son hombres que Dios los va a usar para la gloria, o mujeres que Dios las va a usar para la gloria de su nombre. Por eso no podemos menospreciar a nadie. Puede ser que esté en la cuneta un pastor tirado ahí, drogadicto, borracho, pero Dios lo ve como un hombre que lo va a usar para su gloria y para su honra. La Biblia dice que el que más se le perdona, más ama. Por eso que usted ve grandes ministerios de hombres que estaban en la cuneta, que estaban, hermanos, drogados, que estaban borrachos, pero que el Cristo de la gloria los alcanza en su misericordia y transforma su vida, y ellos empiezan a vivir una vida diferente, y Dios empieza a usarlos de una manera linda y gloriosa. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pablo, hermanos, antes de venir o antes de tener el encuentro con el Señor, el que se llamaba Saulo, hermano, ese hombre, porque nada es casualidad, Dios había permitido que él se preparara. Este hombre fue uno de los hombres más preparados. Amén. Tenía un conocimiento amplio, hermanos. Tenía un conocimiento amplio de lo que era el judaísmo, tenía un conocimiento amplio de lo que era la ley, tenía un conocimiento amplio, hermano, de los primeros 5 libros de la Biblia. Imagínense que la Escritura dice que este hombre fue instruido a los pies de un hombre que se llamaba Gamaliel. Gamaliel fue el mejor maestro que existió en Israel. Y este hombre fue el que lo enseñó. Gamaliel es el que sale en el libro de los Hechos, cuando perseguían a los discípulos, hermanos, y él le dice: espérense un momento. Parece que esta obra es de Dios, y si no es de Dios se va a desvanecer. No vaya a ser que ustedes estén altercando contra Dios. No vaya a ser que ustedes estén peleando contra Dios. Si no es de Dios, se va a desvanecer. Y hasta el día de hoy, aquí está esa obra que comenzaron los hombres del ayer. Amén. Y Pablo, hermanos, Pablo, se me apagó eso. Gloria a Dios. Este hombre, como veíamos la semana pasada, fue extremadamente celoso en la tradición de sus padres. Él tenía, yo decía, una religión, pero no tenía una relación. Tener una religión es una cosa y tener una relación es otra. Después que él tiene una relación con Dios, el amor, hermanos, por el Señor y el amor por las almas, el amor por la obra se encendió en aquel hombre. Y él decía que lo que él tenía por ganancia antes, lo tenía por basura. Hermanos, por ver de alcanzar o ganar a Cristo. Por eso es que él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él había tenido un cambio de mente, un cambio de corazón. El evangelio cambia a la gente. El evangelio transforma. El evangelio es poder.
Hermano, el evangelio es el único que puede transformar la vida de una persona para que no siga siendo religioso. El religioso te dice: yo estoy bien así, yo no hago mal a nadie, yo soy buena persona. Pero por bueno nadie se salva, porque esto no es por obras, esto es por gracia. Esto es por la pura misericordia de Dios. Por eso tú y yo estamos tan agradecidos, si es que estamos agradecidos, porque por su misericordia estamos aquí adorando y exaltando su santo nombre. Y Pablo entendió. Si hay alguien que explicó bien lo que era, hermano, la convicción por fe, o lo que era servir a Dios por fe, fue el apóstol Pablo. Porque él lo entendió bien. Y él se veía como el más pequeño de todos. Nunca se exaltó. Y para que no se exaltara, el Señor le permitió un aguijón en su cuerpo, para que se acordara que el que lo había llamado, que el que le había hablado camino a Damasco, había sido él. Y que el único que se debe enaltecer debe ser él. Usted y yo no tenemos que poner a ningún nombre en alto. Dios lo puede usar, Dios puede hacer maravillas, Dios puede hacer cosas grandes, pero el que la hace es el Señor, hermanos. El que hace la obra en la vida de la gente es Dios. Y gloria a Dios, que Dios use a todos, pero cuidémonos de darle la alabanza y la gloria a Él, porque nosotros como seres humanos toditos tenemos un ego tan peligroso que es. Cuando hay mucho conocimiento, cuando tenemos, hermano, de nuevo en dar la palabra, qué peligroso es decirle a alguien: ¿cómo te está usando el Señor? Tiene que tener tanto cuidado usted, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos tenemos algo allá adentro, y eso lo tienen todos. Por eso es que los ministerios que se levantan, hombres que se levantan, hermano, a mí desde abajo, Dios los usa grandemente, y después, hermano, creen que ellos lo hacen todo. Y después, hermano, los ministerios ya no son de la misma manera. La persona ya no es de la misma manera, se enaltece, nadie puede acercarse a ellos, nadie puede estar con ellos, nadie, hermano. ¿Por qué? Porque se enaltece. Pero se olvidan que el que hace la obra es el Señor. Se olvidan que el que los levantó fue el Señor. Y Pablo le dice a los hermanos de Gálatas que ellos habían comenzado por el Espíritu, pero que después habían terminado en la carne, porque la carne traiciona al ser humano, hermano. La naturaleza caída nos traiciona. Por eso es que aquí tenemos que depender de Dios. ¿Y cómo nosotros entendemos que dependemos de Dios? Cuando oramos, cuando hablamos con Él, cuando nos humillamos y le decimos: Señor, yo no dependo de mí mismo. Pero cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar de Dios, ya creemos que la hacemos nosotros. Ya la podemos solo, ya ni para comer oramos, ni para acostarnos oramos, ni cuando nos levantamos oramos. Porque ya creemos que lo sabemos todo. Y el conocimiento permanece, hermano. Usted puede conocer mucho de la palabra de Dios, pero si no está viviendo una vida en el Espíritu, usted y yo vamos a ser vulnerables, que aunque tenga ese conocimiento, hermano, Adán y Eva tenían conocimiento, ¿sí o no? De lo que Dios le había dicho. ¿Los envolvió el diablo, sí o no? Porque Él es astuto. Amén. Pero realmente, hermanos, en el punto número 3, hermano, vemos los años de Pablo en la preparación después de convertirlos al Evangelio. ¿Cuántos días estuvo Pablo, hermano, sin comer y beber después de que tiene el encuentro con el Señor? Tuvo 3 días. Dicen que no comió ni bebió, esperando lo que el Señor le había dicho. Y mientras él estaba ahí, sin comer y beber, había alguien que también estaba orando, estaba buscando la presencia de Dios, y Dios le habla. ¿Quién fue ese? Ananías. Amén. Porque si hay algo de lo que Dios hace, es hablar cuando nosotros estamos hablando con Él.
y cuando estamos en lo secreto. Amén. Sabía que la oración nuestra no debe de ser que solo nosotros hablar, tenemos que también esperar que Dios nos hable. Porque es una conversación con Dios. Me pongo a hablar yo con mi hermano Tony y hablo, y no lo dejo hablar, es una conversación. No, porque tiene que ser de dos. A veces nosotros hablamos. Y a veces Dios, oiga bien esto, vamos a aprender esto esta noche. A veces Dios levanta a alguien con una profecía y nosotros no paramos de hablar. Más gritamos. Cuando debemos de callar para escuchar lo que Dios va a decir. Porque Dios todavía habla, ¿sí o no? El Dios que servimos no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios usa a sus hijos a veces, hermanos, para revelar algo. Amén. Den un aplauso al Señor. Vamos a leer el verso 17 y 18. Pablo busca la soledad. Vamos a ver algo bien importante en este inciso, hermano. La importancia de estar solo con el Señor. ¿A cuánto le gusta estar solo con el Señor? Amén. Y apartarse. Sabía que cada creyente, por lo menos, debería dedicar un día específicamente con Dios. Aparte, sin teléfono, sin comida, sin que la esposa le hable. Si es posible tener un cuarto en la casa y echarle llave y decirle a la mujer, no me hables, arregla las cosas tú. O la mujer al hombre, no me hables, arregla las cosas tú. Pero pregunto, ¿cuándo nosotros tuvimos un tiempo a solas con Dios? Sin teléfono, sin interrupción alguna, solamente con el Señor. A veces estamos tan ocupados y a veces ocupados en la obra de Dios, hermanos. Sí, trabajando sin el Señor, porque el que da la fuerza es el Señor. Amén. El que guía es el Señor. El que da sabiduría es el Señor. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, buscó la soledad. Fíjense que no corrió donde estaban los otros apóstoles. Él dijo, tiene que haber algo más. Ese que se me reveló tiene que darme algo más a mí. Y yo quiero que lean, hermano, el pasaje del capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Oiga, ni subí a Jerusalén. Él sabía que estaban los apóstoles en Jerusalén, pero no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. ¿Para dónde se fue? Para Arabia. ¿Y estuvo qué? Bueno, hermanos, aquí algunos creen que estuvo 3 años. Otros creen que fue más corto. Hubo una preparación. Ya él era preparado. Pero ahora iba a esperar que Dios lo capacitara. Hay gente que se levanta con ministerio y ni saben lo que es estar un tiempo ahí con Dios para que Dios lo dirija. ¿Sabía usted, hermano, que hasta el Señor Jesucristo, para elegir los 12, dice que se fue al monte a orar para que el Padre lo dirigiera? Cualquier área, cualquier ministerio, se necesita esa intimidad. Jesucristo se apartaba, dice la Biblia,
hermanos, noches enteras para hablar con su padre. Noches enteras. Se apartaba. Esperamos que después de este estudio, hermanos, tenemos una casa que está sola ahí. Usted diga, hoy no me voy a ir de vacaciones, me voy a ir 2 días con Dios, mujer. Y habla a los hombres, porque somos los líderes de la casa y a veces los más haraganes. Santo. Te voy, vieja, pero yo no. Por eso es que no sabemos liderar la casa. Por eso es que se nos quiebra a veces todo. Le dejamos que la mujer sea la que bregue con todo. Algunos van, otros toman su responsabilidad y después nos enojamos porque nos matan. Usted le dio el cargo a ella. Qué silencio de pastor, agarró con los hombres. Pero hay hombres que sí buscan a Dios, hay hombres que sí se apartan con el Señor, hay hombres que buscan la presencia de Dios, buscan la dirección del Señor. Todo creyente, hermano, debería. Él, desde el primer día que se convirtió, ya tenía 3 días que se apartó totalmente. El apóstol Pablo. Cornelio, antes de convertirse, ya estaba ayunando, ya estaba orando, apartado. ¿Sí o no? Parece que Dios se lo revela. Pedro estaba ¿dónde? En la azotea. Nosotros estuvimos ahí, en ese lugar donde Pedro estaba y tuvo la revelación. Frente al mar. En la casa de Simón el curtidor, una iglesia, el curtidor. ¿Y qué estaba haciendo? Comiendo huevos con chorizo. Dice que estaba orando y estaba ayunando. Estaba buscando. Y entonces vino la revelación. Había otro que estaba orando. Entonces, aquí, aunque nos detengamos aquí, porque la realidad es que los días que vivimos necesitamos la búsqueda y la entrega de Dios. A la gente hay que empujarla, a la gente hay que decirle, y la gente a veces no quiere. Y los cristianos evangélicos que deberíamos estar llenándonos de la presencia de Dios, estamos más preocupados en las cosas de este mundo que en el reino de los cielos. Vergüenza nos debería dar. Que Dios nos perdone. Te invitan al parque si allá vamos. ¿Sí o no? Estamos más preocupados en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. Por eso la vida espiritual se va decayendo, por eso se va secando. Y cuando afuera se va, y va hablando de lo de la iglesia, que por causa de lo de la iglesia se fue. Pena le debería dar. Se fue porque usted fue negligente, no buscó a Dios con diligencia, y el diablo empezó a tomar ventaja y empezó a ver las cosas malas que a veces suceden en las iglesias. Hay gente que parece cristianos, pero allá afuera son mundanos. Y no hay sinceridad. Porque deberíamos de decir, no hombre, yo no estoy bien, yo no puedo estar en esta posición. Y a veces lo ponemos en la máscara. Yo creo que es un poco fuerte la cosa, pero necesitamos, los últimos días que vivimos, necesitamos la búsqueda de la entrega de Dios. Nosotros somos diferentes, tenemos que ser diferentes. Nosotros no somos iguales del mundo. Tiene que notarse que Cristo esté en nosotros. Tiene que notarse que la gracia de Dios esté en nosotros, que hemos tenido un cambio desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, que Dios hizo algo en nuestra vida, porque Dios se ha hecho algo. Pero después nos descuidamos. Pero Pablo se fue a buscar. Y todo, hermano, el Señor le reveló a él personalmente lo que él tenía que hacer. Y por eso es que él dice, yo no subí a los que eran apóstoles. Yo me fui a un lugar solo y ahí estuvo siendo preparado para la gran obra que Dios le tenía, hermanos, para él. Hermanos, es que Dios, Moisés, cuando Moisés sube al monte Sinaí, ¿qué es lo que le da Dios a Moisés?
¿Cuántos días estuvo Moisés ahí? ¿Cuántos días estuvo, hermano? 40 días y 40 noches. Estuvo allá arriba. Dios se le revela y Dios le da las tablas de la ley. Oiga, fíjense que si usted ha leído lo que hizo Elías, que estaba en una cueva y ahí Dios se le revela. ¿Sí o no? Vino un viento recio y Dios no estaba ahí, dice la Biblia. Pero ahí, él tuvo, hermanos, hay un secreto que nosotros apartamos. Sí, hermano. A veces ni en retiros en grupo hay gente que nunca ha ido. Nunca. Como que no son creyentes. Pero hay una fiesta en la iglesia, pero la fiesta de la iglesia no vaya, ¿verdad? Ahí está. Mira este retiro de jóvenes. 7 jóvenes hay anotados. Llévelos así, claro. Ahí vamos todos. Vea que necesitamos de Dios. Vea que necesitamos un encuentro personal con Dios. Y a veces los padres ni los motivamos siquiera. Ah, no, mi hijo no quiere ir. Inquiételo por lo menos. Bueno, si usted está así, ¿cómo va a usted motivar a sus hijos? Si estamos igual, pues. Sabiendo que Dios lo va a hablar, sabiendo que Dios va a glorificarse, sabiendo que Dios tiene una palabra, sabiendo. ¿Dónde está Daniel? Daniel, tú estabas tan jovencito cuando te fuiste de este retiro y desde ese día tú cambiaste porque Dios trató con tu vida. Si no hubieras vivido desde este retiro, posiblemente todavía estuvieras rebelde. Ese muchacho que está ahí, que llega todos los días antes que todos a esta iglesia. Y cuando está la hora de oración, está orando y buscando la presencia de Dios, porque eso es necesario en nuestras vidas. Y ahí Dios nos administra, y Dios nos habla. Y esto es una reflexión no para decir, bueno, el pastor me vio que nunca he ido. Pues ahora montes y vaya, la próxima. Viene el retiro caballero, vámonos todos, hombre. No te lo vamos sin comer, pastor. Me va a dar dulce. Y cuando se echaba la pacha, solo guaro no se metía. Y pasaba hasta una semana solo con guaro en el estómago. Alabado Dios. ¡Vamos Dios! Anotémonos todos. En septiembre viene. Que no se quede ni un caballero, hermana, liste de la maleta. Si están teniendo problemas en el hogar es porque la carnalidad entró. Bueno, vamos a continuar con el estudio. Si no, amén. O sea que se fue, se apartó, estuvo ahí. Si fueron 3 años, si fueron 2 años, los años que hayan sido, sabe que 3 años en un lugar, y claro, él también estuvo predicando, porque predicó la palabra. 3 años de preparación. Los institutos bíblicos son 3 años para ir a preparar, y el cuarto, y puede continuar la gente. ¿Sí o no? Entonces, es importante, hermano, ver cómo este hombre se fue y estuvo ahí. Este tuvo revelación. Dice que una vez fue llevado al cielo. Si en la carne no lo sabe, si en el espíritu no lo sabe. Dice que Dios le reveló cosas a él que no le fueron dadas de sí. Y por eso es que él decía, la gloria postrera será mejor que la primera. Va a ser mayor. Cuando él decía que esta tribulación momentánea no es comparable con la gloria venidera. O sea que él decía, esto que estoy pasando no es comparable con lo que yo ya vi allá arriba.
con lo que se me enseñó. Mire, hermano, ese hombre tuvo un gran privilegio que ni los otros apóstoles lo tuvieron. Fue llevado, dice, al tercer cielo. ¿Dónde es el tercer cielo? Donde está nuestro Padre Celestial. Este hombre decidió morir a este mundo para servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. También él decidió visitar a los apóstoles. ¿Cuántos días subió a Jerusalén para ver a Pedro? 15 días. Pedro y Jacob. 15 días estuvo con ellos. Pero ya traía, se fue a presentar y les dijo: yo también soy de los nuestros. Aquí estoy. ¿Qué dice el versículo? Voy a leer el versículo 19. Pero no había ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y a Pedro. El 18. El 18 y el 19. 18 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Qué? Vio a Pedro y vio a Jacobo. Y Jacobo dice que era hermano de quién. O sea que aquellos que dicen que María no tuvo hijos, pues allí estaba. Ese no era primo de Jesús, como cree la gente. Era hijo de María y José, hermano de Jesús. Amén. O sea que el Señor sí tuvo hermano. Y el apóstol subió, amén, a ver, porque Pedro era el líder. Mire, hermano, fíjense que este hombre era tan sometido de que cuando se iba a ir a las misiones, ¿a dónde tenía la iglesia donde él se reportaba? ¿Cuál era la iglesia? Había una iglesia en particular de donde los enviaron. ¿Dónde era? En Antioquía, la iglesia de Antioquía. Y cuando ellos terminaban un viaje misionero, regresaban ¿a dónde? A la iglesia de Antioquía. Cada ministerio tiene que tener una iglesia. Hoy en los tiempos que vivimos a un ministerio ahí, que le pregunta dónde se congrega usted. No tengo iglesia, yo soy solo. Pero voy a evangelista y ando predicando. A esa gente no hay que darle el culto. Amén. Mire, nosotros damos gracias a Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos un evangelista que el hermano Rodrigo siempre me dice dónde va a estar. Siempre me llama dónde va a estar. No hay ni una vez que no me diga. A veces al de camino se le ha olvidado y me llama: pastor, pues para tal lugar se me había olvidado decir. Y aquí lo ve los días de culto, está aquí. Pero usted sabía que en los tiempos que vivimos hay gente que no tiene iglesia y son predicadores y hablan de sometimiento. ¿Y qué van a poder hablar de sometimiento? Si alguien no se somete, ¿cómo puede hablar de sometimiento? Es como aquel que quiere hablar de los diablos y no le llama. ¿Con qué cara puede hablar? ¿Verdad que sí? O sea, que fácil es enseñar, fácil es predicar, pero la palabra hay que vivirla. ¿Verdad que sí? Porque si no la vivimos, entonces Pablo subió a ver a los apóstoles. Estuvo con ellos. Y solo vio a 2 de ellos. Y solo estuvo con ellos 15 días. Me imagino, hermano, a tener la aprobación de ellos, de que ahora era uno de los nuestros. Hay otro. Y que se iba a encomendar a hacer la obra que el Señor lo había llamado. Y era llevarle, hermanos, el mensaje a los gentiles. Aunque él comenzó predicándole a los judíos, ¿sí o no? Los judíos lo rechazaron. Entonces dice él: ahora me voy a volver a los gentiles, porque para eso el Señor lo había llamado, para llevar el mensaje a los no judíos. Y allí incluimos nosotros, porque nosotros, ¿cuántos judíos somos aquí? Nadie.
Amén. Y de esas predicaciones nosotros fuimos alcanzados. Mire, hermano, ese hombre llenó toda Asia Menor. Y en aquellos tiempos no había avión, posiblemente a caballo, tiempos a pie. Hermano, en el libro de 2 de Corintios, el apóstol habla cuando él lo cuestiona por su ministerio. Y él empieza a decir que él en desvelos, que él en trabajo, que él en azotes. Y empieza a decir las veces que lo habían golpeado, hermano, que lo habían dejado por muerto, pero que a la misma vez, hermano, él seguía anunciando el evangelio porque se acordaba de aquel encuentro que tuvo con él camino a Damasco y se acordaba que había sido preparado directamente por el Señor porque lo había llamado con un propósito específico. Hermano, pregunto, ¿para qué te llamó el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Irnos aparte un tiempo a preguntarle a Dios si no sabemos. Gloria al Señor. ¿Sí o no? Preguntarle. El Señor me quiere como evangelista, me quiere como misionero, me quiere como pastor, me quiere como ministro de alabanza. ¿En qué me quiere? ¿Qué es lo que quiere que haga, Señor? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermano, este hombre, el apóstol Pablo, para muchos, él era un desconocido, que es el tercer punto. Pablo, un desconocido de quien las iglesias hablaban de él. Las iglesias testificaban de él. Para muchos no sabían quién era. Vamos a leer el versículo 20 y 21, donde Pablo empieza a predicar. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Sí, 21. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. No era conocida las iglesias de Judea que eran de Cristo. Que eran en Cristo. O sea que él no era conocido, pero en Judea conocían a los apóstoles, conocían a los discípulos, pero menos a Pablo. Pero ellos oían de él. Y muchos habían oído de él, pero lo que él era antes. Oían que había sido un perseguidor que maltrataba a la iglesia. Y muchos, cuando él llegaba, se asustaban. Tenían miedo, a ver si lo van a arrastrar otra vez. Pero ya que el hombre llegaba con paz, llegaba diferente, llegaba a los hermanos. Y a los hermanos, ellos se regocijaban, se alegraban de ver el cambio que había habido en él, de la transformación. Porque da alegría cuando uno ve, hermano, la transformación en la vida de las personas. ¿Sí o no, hermano? Usted no se alegra cuando ve a una persona que fue borrachón y ahora lo ve con la Biblia, testificando, lo ve predicando, lo ve enseñando, amén, lo ve testificando. Mire, hermano, es tremendo. Amén. Yo me recuerdo el día que mi hermano dio su testimonio de lo que él era, hermano. Eso edifica, eso bendice. Y los que lo vimos sí sabíamos cómo era. Los que no lo han visto y los que no me conocieron a mí, ni lo conocieron a él, ni conocieron a Jaime, ustedes lo ven con la Biblia y nos ven enseñando, nos ven predicando. Ustedes no conocieron nuestra vida, cómo era. Yo sí me acuerdo de él, que andaba el pelo hasta aquí abajo, en los aritos, se echaba la droga. Y ahora verlo predicando, transformado por el poder del Señor y predicando con denuedo. No da alegría, hermano, no da gozo, no da regocijo. Porque eso es lo que hace el Evangelio, cambiar la vida de los seres humanos. A nosotros Dios nos cambió, a todos nosotros. Si había un cambio en nuestra vida, Él lo hizo.
Y por eso glorificamos a Dios. Y otra gente que los conoció antes y los ve que ahora somos gente de paz, glorifican al Señor también. ¿Sí o no, hermano? Glorifica de ver lo que ya ahora es una persona totalmente diferente. Bienaventurados los que nacen en el Evangelio y nunca se apartan y caminan con el Señor. Pero hay gente, hermano, que vivió una vida perdida, una vida de pecado, adulterio, fornicación, tantas cosas. Pero cuando se encontró con el Señor, Dios lo transformó. Y de ese Cristo es que testificaba Pablo. Y las iglesias lo oían y ellos se regocijaban, ellos se alegraban, porque había habido un cambio en la vida de aquella persona. Qué lindo es ver las personas transformadas por el poder del Evangelio. ¿Sí o no, hermano? De los matrimonios que ya están a punto de romperse y después lo ves sirviendo al Señor. Yo como pastor tengo la experiencia de tratar y hablar con los hermanos y ayudarlos. Y muchas parejas que hemos ayudado, de verlos que hoy sirven al Señor con alegría, con gozo, están juntos todavía. Si no hubiera llegado Cristo, ¿usted cree que estuvieran juntos? Ya no estuvieran juntos, muchos ya no estuvieran juntos. Ya se hubieran separado. Amén. Pero ahora viven felices. Y no es que estamos con hermanos porque ya no nos queda otra, ¿va? Estoy con vos, mujer, porque ya no me queda otra, no puedo volver a casar, así que tengo que aguantar. Pues estoy con vos por los niños. Sí van a venir dificultades al hogar, sí van a venir dificultades, pero tenemos a alguien que nos puede ayudar, ¿sí o no? ¿Podemos recurrir a Él, sí o no? ¿Podemos buscar ayuda, sí o no? Claro que sí. Amén. Él es nuestro socorro, Él es nuestra ayuda. Si usted está pasando por un momento difícil, Dios lo puede ayudar. Dios está con usted, Dios no lo ha dejado. Si se ha sentido solo, Dios no lo ha dejado. Amén. Dios no deja a la gente. Nosotros dejamos a Dios. Pero Él siempre está ahí, hermano. Él está bueno, está misericordioso. Que cualquier dificultad que tengamos, el Señor está presto para ayudarnos. Si hemos fallado y hemos flaqueado, ahí está el Señor para levantarnos. Porque ¿quién no puede fallar? ¿Quién no puede tropezar? Cualquiera. Pero poderoso es el Señor para levantarnos. ¿Cuántos hermanos que un día se descarriaron y ahora están sirviendo fervientemente al Señor? Amén. Y a veces nosotros los humanos es que decimos, pues si no tiene remedio. Y cuando se reconcilia decimos, ya va a volver a caer. Ya van a ver, mire qué bendición le estamos dando. En lugar de decir, hoy sí se va a levantar. Y yo voy a ser el pilar en oración por él. Para que Dios lo levante. Para que ahora no caiga. Para que ahora siga adelante. Importantísimo, hermano, orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros, apartarnos con el Señor. Qué bonito fuera que a veces como pareja nos fuéramos, ¿verdad? Y buscamos que alguien nos cuide a los niños por unos 2 días, y 2 días encerrados ahí los dos, sin comer ni nada, en ayuno total, a totalidad. ¿No sería bonito, no? Y cuando estamos en problemas, más todavía, ir a buscar a Dios. Si servimos los dos al Señor, hay hermanas que luchan, que tienen dificultades en su hogar y el esposo a veces tal vez ni les quiere dejar venir. Hay otros que tienen la bendición que aunque su esposo no es convertido, no les estorba. Hay mujeres que sufren, hermano. Yo he escuchado el testimonio de una hermana que cada vez que iba a la iglesia la golpeaba el marido. Pero ella oraba al Señor, ella buscaba a Dios, y un día que él que la golpeaba se convirtió al Evangelio. Los dos servían al Señor. Entonces, hermanos, la verdad es que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. ¿En qué área Dios nos quiere usar a nosotros? Usted tiene algo de parte de Dios, tiene un don de Dios, y Dios lo va a usar ahí. Y allí donde Dios lo está usando, denle gloria a Dios a usted. Amén, porque Dios lo está usando ahí. Hay
hermanas que son buenas para hacer pupusas. Envuélvase en la cocina cuando hay que hacer pupusas. Ya viene el tiempo de la actividad misionera. Y tiene ese don, pues. Le quedan buenas y todo le gusta. ¿Sí o no? Cantan bien, otros enseñan bien, otros predican bien. Esta iglesia está llena de gente de bendición. Amén. Hay gente intercedora, hay gente que clama, hay gente que ora. Y Dios puede usarlo. El apóstol Pablo se debe usar por el Señor. Amén. Su galardón en el cielo va a ser grande. Y hermanos, no tendrá pérdida. Porque el que hace la obra para agradar al Señor tendrá recompensa en el cielo. Nunca hagamos las cosas para cerrar, nunca hagamos las cosas elegantes. Ay, pero ¿por qué me toca hacer esto a mí? ¿Por qué no lo hace otro? Dios lo puso a usted porque cree que usted lo puede hacer. ¿Sí o no? Dios sabe que usted lo puede hacer. Que no sea una carga, hermano, que el hacer el trabajo del Señor. Que sea una bendición. Un día el Señor a mí me reprendió. Le voy a testificar esto. A mí me reprendió fuertemente. Y yo venía manejando y a mí me preocupa cuando no se salva la gente, cuando nada está pasando. Y yo estaba preocupado. Y decía, si yo voy a ser el estorbo de la obra porque la obra avance, mejor yo me quito de en medio. Yo venía pensando eso. Y yo le dije a mi esposa, fíjate que pienso que voy a dejar de ser pastor. Y me dijo, ¿por qué me decías a mí? ¿Por qué no le decías al que te llamó? Ahí ya Dios me estaba hablando. ¿Sí o no? A mí me estás pidiendo permiso, pedirle permiso de arriba, a ver si te deja. Porque a todos puede venir el desánimo. ¿Sí o no? Amén. Todos podemos decir ya no. Y el Señor administró mi corazón, administró mi vida, empezó a tratar conmigo. Él conocía mi debilidad, él conocía que estaba en un... Porque todos pasamos por dificultades, hermano. Si usted ve a un líder y usted lo ve contento, que el líder de la célula le sonríe y alegre y todo eso, usted dirá, nunca pasa problema ese hermano. Ay, hermano. Por eso es que es bueno que usted vaya al líder y le diga, hermano, líder, para adelante, qué contento estoy de que sea mi líder. De que uno le eche una llamada a alguien y le diga, mire hermano, siga adelante, Dios está con usted. A su líder, mándale un texto, una porción bíblica. Hay hermanos que a mí me mandan porción bíblica, me mandan cantos, y yo me siento contento y los pongo y Dios me edifica y me bendice. Y tal vez estoy pasando por un momento difícil, porque dirá usted, pastor, usted no pasa por momentos difíciles, usted todo el tiempo anda alegre, anda contento, qué ganado usted. Ay, si supiera, hermano. Hay momentos que uno necesita una palabra, hay momentos que uno necesita una motivación. Sí, hermano. A veces el ser humano se cansa, ¿sí o no? Nos cansamos y es importante eso. Así que usted, en vez de ser una carga para su vida, es ser una bendición. ¿Sí o no? Y de vez en cuando acérquelo y abrazo y dígale, líder para adelante en el nombre del Señor. Yo estoy con usted. No desmaye, hermano líder, porque el Señor está con nosotros. Amén. Como el líder tiene que motivar a la gente tiene que darle palabras de motivación a su líder. Estamos con usted. No está solo. El Señor está con usted. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir luchando. Al líder de nosotros, a los que administran. A veces usted lo ve ahí, pero usted no sabe cómo andan. Posiblemente el diablo es un dato y le dice, ya no toques más, pero ¿para qué estás ahí? Pero una palabra de motivación